todos. A los que no he podido saludar antes, les mando un beso. Un abrazo. Pues ha llegado el verano, ¿no? Se nota. Y con el verano hay cosas buenas y cosas malas. Podríamos decir malas entre comillas que pasamos mucho calor, pero bueno, eso con un poquito de abanicarnos ya se sobrelleva. Pero también algo bueno que tiene el verano es que vienen las comidas, las cenitas con amigos, y esto nos gusta a todos, ¿no? A la fresca, con los amigos, ahí un pamboli, en Argentina hacemos el asado, aquí a veces hacen la paella, y a Jesús también le gustaba estas cenitas o estas comidas con sus amigos, y aquí Lucas nos está contando de un encuentro de estos con sus amigos, una comida con amigos. Sabemos que Marta y María eran las hermanas de Lázaro, lo vemos por los otros evangelios, ¿no? En Juan podemos encontrar en los capítulos 11 y 12 un poco más de detalles, donde nos cuenta que eran de Betania, la aldea a la que dice aquí Lucas que ellos iban, en Betania. Ahí tenían la casa Marta, María y Lázaro, y él de vez en cuando iba a visitarlos, comía con ellos, pasaba estas largas horas de charla con sus amigos, así como hacemos igual que nosotros, ¿no? Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, era un ser humano igual que nosotros, que disfrutaba de las mismas cosas que nosotros, de la compañía de los amigos, de las comidas, y ahí estaban en una comida. Dice que es la casa de Marta. Por esto podemos sacar en conclusión de que Marta era la mayor, era la hermana mayor, ¿no? A Lázaro ni lo nombra, igual era el hermano menor, por eso ni siquiera lo nombra aquí. Y dice que lo recibió en su casa Marta, o sea, la casa era de Marta. Y ahí estaba Jesús con sus discípulos hablando, y María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando, y Marta ahí sirviendo a todos los discípulos, que todo esté perfecto, que todo Jesús esté atendido. Y vemos que por estas dos actitudes nos damos cuenta que las dos tenían unos temperamentos diferentes, ¿no? A veces confundimos la palabra temperamento con personalidad. No, la personalidad, todos tenemos una personalidad, somos una persona, pero dentro de nuestra personalidad tenemos distintos temperamentos. Y estaba Marta y María aquí como una ejemplificación de dos tipos de personas distintas. No significa que uno es mejor que el otro, no significa que un temperamento es bueno y un temperamento es malo, sino que significa que somos diferentes y cada uno tiene su propio temperamento con el cual nace, con el que lleva por dentro. Y podemos decir que Marta, según la clasificación que hay, donde se estandariza este modelo de los temperamentos, que Marta era una persona, podemos ver por su actitud, colérica sanguínea. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, es una persona activa, una persona extrovertida, con un alto grado de la responsabilidad, eso sí. Y ella los recibe en su casa, que probablemente los invitó, vengan, pasen por aquí y tal, y dice que se preocupaba con muchos quehaceres, ¿no? Se preocupaba por hacer muchas cosas. Dice que Juan, en su evangelio, nos relata que la que salió a recibir a Jesús cuando Jesús fue que Lázaro había muerto, ¿no? Que después Jesús lo resucita, la primera que salió ahí a recibirlo fue Marta. Era una persona de acción, era una persona pilas, ¿no? Estaba ahí, iba, venía. Todos conocemos gente así, ¿no? Que no paran, que están ahí, que son gente muy salerosa, como se dice aquí. Y podemos decir que lo que hace que ella tenga este tipo de temperamento, ¿sí? Se llama colérico sanguíneo. Colérico no quiere decir que está siempre enfadada, sino que es una clasificación que se da, que son personas muy echadas para adelante, ¿no? Que tienen mucha iniciativa. Y hace que ella sea
enfocada hacia la acción que hacia la reflexión. Ella es hacer, ¿no? Ella es acción. No me paro a pensar, a ver qué pasó, esto no. Pin, pin, hago. A veces esto hace que las cosas salgan bien y a veces hace que la acción sea tan rápida que, como no reflexione, tenga sus consecuencias, ¿no? A veces buena, a veces mala. En cambio, María, podemos ver que es casi el polo opuesto, ¿no? En la clasificación. En la clasificación podemos decir es un círculo partido en 4. Vimos los dos de un lado y ahora están los otros dos del otro lado. Ella más se denomina melancólica flemática. Esto, melancólica no quiere decir que siempre está triste, es una clasificación y es de personas que son más reflexivas y más de estudiar las cosas, ¿no? Tú cuando le vas a hablar a una persona clasificada aquí, primero le tienen que dar todo el análisis para que ellos luego lo procesen y luego tienen una acción incluso más eficiente a veces que la del coleguito, que es, venga, vamos a hacerlo. Y por los textos que encontramos en la Biblia, encontramos que María es una persona más quieta, más cercana. Cuando se acerca a Jesús, cuando Lázaro murió, ella se acerca con una actitud muy cariñosa, siempre está ahí a los pies de Jesús, es más personal, callada, porque no hay diálogos. Hay pocos diálogos de María aquí, que se nos relata además de Marta, ¿no? Es una persona, vemos, sentimental, porque dice que cuando fue a hablar con Jesús lloraba y tal. Y ella fue la que en otra cena vino a Jesús y se postró a sus pies y le derramó perfume en los pies, ¿no? Ella le daba mucho valor a lo espiritual, no a lo material. Las cosas de este mundo para ella están como en segundo lugar. Y esto antes de que Jesús fuera crucificado. No sé si se acuerdan que le derramó el perfume, lo jugó con sus cabellos, y esa era María. Por el contexto, suponemos que María, como dije, era menor que Marta, porque dice que Marta era la dueña de la casa. Y seguramente por el temperamento de Marta y por la actitud de María, porque María, era menor que ella, Marta se sentía un poco responsable de María, de su cuidado, ¿no? Y además, por lo que decía, por el temperamento, estas personas con este temperamento fuerte se sienten como que son mamá gallina y yo te cuido y yo te hago las cosas y ven y conmigo no te va a faltar nada, y están ahí siempre atentas a las necesidades de los demás. Pero ¿hay un temperamento que sea mejor que el otro? Pues recién decíamos que no. Pero tal vez al leer este pasaje que leímos recién, sin analizarlo así, si lo leemos rápido, ¿no? Bruno, si lo puedes poner otra vez el pasaje, vemos que Marta está haciendo muchas cosas, que se queja porque María no hace nada, y Jesús como que la regaña, le dice, bueno, Marta, tú estás haciendo muchas cosas aquí, pero María es la que está haciendo lo mejor. Y decimos, entonces ser melancólico, flemático, reflexivo, es mejor que ser de acción y tal. Y podemos pensar esto. No es que uno sea mejor que el otro, y aquí, ahora cuando lo analicemos, vamos a ver que no es esto lo que está enseñando Jesús, sino lo que nosotros sin analizar percibimos, así, a la ligera. Pero ahora que los analicemos, vamos a ver que todos los temperamentos tienen sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sus cosas buenas y sus cosas, podríamos decir, malas o cosas por pulir. Me gustaría más que decir malas, ¿no? Porque son cosas buenas pero en bruto. Entonces esas cosas hay que pulir. Dice el versículo 40, dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Señora, aquí está María, ahí sentada mientras yo me estoy ocupando de atender a toda esta gente, de hacer todas las cosas.
mira cómo yo me estoy esforzando por servirte, Jesús, yo estoy haciendo muchas cosas para ti. Dice el texto al principio que Marta es la dueña de la casa. El dueño de la casa, que es el anfitrión. El anfitrión es el que se ocupa de atender a la gente. Eso Marta lo tenía como una responsabilidad, porque la gente de este temperamento también es gente muy responsable, que siente mucho la carga de atender a los demás. No podía quedarse quieta, porque ella si se sentaba a los pies de Jesús mientras estaba pensando, y tengo que poner la paella, y la paella se me va a quemar, y no sé qué, y si no la pongo ahora van a pasar 2 horas, y después va a ser muy tarde para comer, y se me va a juntar la comida con la merienda, y estaría así en su cabeza, ¿no? Es una persona con mucha acción. Esto hace que a veces este tipo de personas caigan en el activismo. Son máquinas de hacer cosas. Marta era una máquina de hacer cosas, no paraba. Además, en el contexto histórico en el que se da esta historia, se esperaba, la sociedad enseñaba y esperaba que la mujer sea la que atienda todas las cosas en la casa, ¿no? Y si venían visitas, no era el hombre el que se ponía a preparar la paella o el asado, era la mujer la que preparaba la comida, se la llevaba a la gente, lo servía, lo cogía todo, los hombres estaban ahí sentados y ellas iban y venían con las cosas, ¿no? Entonces, Marta esperaba de María que cumpliera con estas normas sociales, porque ella las estaba cumpliendo. Y María aquí, en vez de cumplir con las normas sociales esperadas por la sociedad y esperadas por Marta, va y se sienta a los pies de Jesús a escucharlo. Esto era algo un poco extraño para esa época, porque los que se sentaban a los pies de los maestros eran los hombres. En muy raras ocasiones, yo creo que solamente con Jesús era que se daba esto, de que mujeres puedan sentarse a escuchar a un rabino, a un maestro. Entonces, claro, María no era convencional. María se salía de las normas convencionales. María estaba no solamente escuchando, aprendiendo de un rabino, de un rabí, de un maestro, sino que además no le ayudaba a su hermana en la casa con las cosas que se esperaba que haga una mujer. Esto hace que Marta, al no verse sus expectativas cumplidas, explote y se enfada con María y le dice a Jesús: a ver, yo estoy aquí cumpliendo con mi trabajo, haciendo lo que la sociedad espera de mí, estoy sirviendo a todo el mundo, y María, en vez de hacer lo que tiene que hacer, está ahí sentada escuchándote. ¿No ves? Es como si dijera: ¿no ves, Jesús, que yo hago muchas cosas para ti? Que soy muy activa, que te estoy sirviendo, y María está ahí sentada en vez de servirte. Ríñele. Pero esto, trasladado a la actualidad, también lo podemos ver. Muchos creyentes son personas muy activas, hacen muchas cosas para el Señor, sirven en múltiples servicios en la iglesia, fuera de la iglesia, y de corazón desean agradar a Dios, porque es verdad que lo hacen de corazón. Marta quería dar lo mejor en su casa, dar el mejor, ser la anfitriona, la mejor anfitriona. No lo hacen por maldad, no lo hacen con mala intención. Y muchos creyentes desean agradar a Jesús haciendo muchas cosas, pero a veces se cae también en el activismo y se pierde esa parte de reflexión, esa parte de devoción, esa parte de estar quietos delante del Señor. Y también, así como Marta, cuando ven que otros hermanos no son tan activos como ellos y no hacen tantas cosas para el Señor aparentemente como ellos, se enfadan y dicen: ¿cómo puede ser que este hermano no haga nada en la iglesia, no participe, no sé qué? Y
y Señor, mira, toca su corazón, así como Marta, igual que Marta, porque algunos tenemos expectativas y cuando los otros no las cumplen, en vez de estar mirando lo que hacemos nosotros y tratar de hacerlo lo mejor posible, nos ponemos a mirar lo que hace o no hace el otro, esa expectativa no se cumple y nos enfadamos. Nos enfadamos con el hermano y a veces hasta con Dios, porque parecía que Marta estaba enfadada con Jesús porque no le reñía a María. Luego tenemos a María, que su enfoque, digamos, no es el activismo como Marta, sino que su enfoque ya es más la devoción. Dice en el versículo 39, dice, Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Como dijimos, repasando, María, suponemos que era menor que Marta, por lo cual también en esa época los menores tenían que someterse a los hermanos mayores. No se habla de padres, así que aparentemente Marta, por su temperamento y por su rango social dentro de esa familia, era la mamá de la familia. Entonces, María era como si fuera más que una hermana, como si fuera una hija. Y María, con un temperamento ya más intimista, con un temperamento más tranquilo, más reconocible. Además, como dijimos, las personas caracterizadas como melancólicos les gusta mucho recabar datos, aprender, analizarlo todo, saber mucho de un tema. Antes de ponerse en acción, juntan datos. María, vemos que le interesaba aprender y profundizar en las enseñanzas de Jesús, porque se sentó a los pies de Jesús a escuchar. Quiero información, quiero aprender, quiero saber, Jesús, quiero que me hables, que me digas. Y ella iba recopilando todo eso que decía el maestro. Por lo tanto, como decíamos hoy, esta actitud era poco convencional en la sociedad de ese momento y hace que Marta se irrite, Marta explota, pero María decide detenerse, sentarse a los pies de Jesús y quieta y atentamente escuchar a Jesús antes de ponerse. Primero, reflexión, intimidad de aprendizaje y luego acción. Y eso es lo que resalta Jesús con lo que dice aquí, cuando le dice a Marta esto, ¿no? Fíjense que Jesús le dijo a los fariseos legalistas que enfatizaban mucho en cumplir la ley, en esforzarse, en llevar adelante cada decreto, cada enseñanza que daban los maestros de la ley, que incluso ni siquiera algunas estaban en las escrituras, eran costumbres y tradiciones que se iban recopilando, pero ellos hacían mucho énfasis en la acción, en la conducta, más que en la reflexión y en el acercarse a Dios. Dice en Mateo 12:7, dice Jesús, le dice a estos fariseos, dice, si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Les llama la atención a los fariseos por la falta de reflexión en lo que verdaderamente Dios les estaba hablando a través de las Escrituras, en lo que la voluntad que Dios tenía para ellos, ya que ellos solamente estaban enfatizando el hacer. Ellos se enfocaban en el hacer. El peligro aquí también está en la otra parte de ¿cómo es que le dicen aquí? Nosotros decimos sube y baja, que está en las plazas de los niños que van y se suben uno de un lado y otro del otro, y suben y bajan, suben y bajan. Sí, el balancín.
Entonces, cuando está así equilibrado, están los dos niños en la misma, si son del mismo peso, se quedan ahí, no pueden moverse. Pero cuando uno sube, a veces el otro no puede bajar porque uno es muy pesado, o al revés. Y aquí a veces pasa eso. Tenemos los hermanos activistas, que solo hacen. Y luego tenemos los hermanos reflexivos, entre comillas, ¿no? Ellos siempre están en la actitud espiritual, siempre, no, porque yo estoy siempre orando, siempre delante del Señor, una actitud devocional de mi corazón, pero nunca hacen nada, nunca ponen en acción lo que aprenden de Jesús. Siempre están en esa actitud quieta. Son muy espirituales, pero no hacen nada. ¿Y qué nos dice Jesús? No dice, aquí en este pasaje, no nos dice que María nunca servía a Jesús. Solamente nos dice que en ese momento se sentó a escuchar al maestro. En ese momento, en esa comida que estaban ahí, Jesús estaba hablando, se acercó, se detuvo para prestar atención. Cuando Jesús le llama la atención a Marta, diciendo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, en el versículo 41, y en el versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No reprende a Marta porque esté activa, no la reprende porque esté haciendo muchas cosas, sino porque ella está poniendo todo el foco en la acción, todo el foco en el hacer cosas, y además para ese momento puntual. No está poniendo el foco en hacer cosas para lo trascendental, ¿no? Y María, en ese momento, le está dando importancia a lo realmente importante de ese momento, que era detenerse a reflexionar y a escuchar al maestro. Podemos encontrar muchos pasajes en la Biblia que nos hablan sobre este tema. Hay muchísimos y podríamos estar aquí horas y horas comentándolos. Pero por ejemplo, Santiago 2, capítulo 2, versículos 17 al 18, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las dos cosas tienen que ir conjuntas, ¿no? No necesitamos tampoco, como decía, hay muchos pasajes, pero no necesitamos recorrerla toda para ir buscando pasajes de este tipo. Aquí mismo, en este mismo capítulo, en el capítulo 10, si ustedes podemos darle un pantallazo sobre uno desde el 10.1, van a ir viendo que el capítulo empieza con Jesús mandando a 70 personas a predicar. Jesús les está pidiendo a 70 personas que salgan a acción, que hagan cosas, que salgan a predicar, que sanen enfermos, que reprendan demonios. Vayan, salgan, hagan. Si solamente nos quedáramos con ese versículo que hemos leído, decimos, no, Jesús quiere que estemos todo el tiempo en una actitud mística. No, aquí Jesús estaba, vamos, a salir. Esto está el versículo hasta el versículo 24. Luego a partir del 25 sigue con una parábola. Después de mandar a los 70, volvieron estos 70 contentos porque habían hecho lo que Jesús les había mandado y todo había ido bien y los demonios se les sujetaban y tal. Jesús continúa con la parábola del buen samaritano, que vimos hace poco, que nos expuso Joan, ¿no? Y en esta parábola Jesús también habla de acción. Es una persona que pone en práctica lo que ha aprendido. Una persona que manifiesta el amor al prójimo
de una manera práctica. No le dice, bueno hermano, que te pongas bien, el Señor cuando viene y se va, y lo deja ahí tirado, no. Lo recoge, le paga la atención, le paga los medicamentos, lo cuida, vuelve, regresa luego. Jesús aquí, en este mismo capítulo, nos está hablando mayormente de acción. Todo el capítulo se refiere a acción. Entonces, bueno, aquí otra vez se nos desbalancea y decimos, pero entonces Marta es la que tiene razón, porque Marta es la que está haciendo cosas para el Señor. Entonces, nos podemos preguntar, ¿reflexión o acción? ¿Qué es lo más importante? A priori cuando leímos parecía que la reflexión era más importante que la acción, pero luego cuando vemos todo el capítulo se nos da vuelta el balancín y parece que fuera más importante la acción que la reflexión. Pero no es que uno sea más importante que el otro. Los dos son las dos caras de una misma moneda, van conjuntas, no se pueden separar, van tomadas de la mano. Tiene que haber un equilibrio entre la acción y la reflexión, entre tiempos devocionales de quietud y reflexión, momentos, como dice Eclesiastés, que todo tiene su tiempo, momentos en el que a los pies de Jesús escuchamos lo que Él nos está enseñando y luego acompañarnos de acción para todo eso que hemos aprendido, todo eso que el Señor nos ha hablado, todo eso esa relación que nos ha alimentado, que nos ha llenado de Él, podamos ponerla en acción, ponerla en práctica, demostrar el amor de Dios a través de nuestra acción y trabajando en obras que sean trascendentales, porque a veces se nos va el tiempo en cosas que realmente son temporales, sin importancia y en las cuales le damos tanta importancia que se transforman en una tradición, en una forma de hacer las cosas que tapan lo que el Señor en realidad quiere, como estos fariseos que se olvidaban de la misericordia y el amor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todos, como dijimos hoy, nacemos con un temperamento predominante, es parte de nuestra esencia y nos vamos a morir con ese temperamento. Así como nacimos, nos vamos a morir con ese temperamento. Lo tenemos para siempre, somos así. Algunos tienden más hacia una de las 4 puntas o 2 puntas, como vimos aquí. Y esto nos hace diferentes los unos a los otros, ¿no? Y si nosotros tratamos de ser distintos, si yo soy, por ejemplo, melancólico y trato de ser colérico, si trato de cambiar mi temperamento por mí mismo, esto me va a causar angustia. Incluso si esto es llevado en el tiempo, durante mucho tiempo, una persona que trata de ser diferente a como es, de actuar todo el tiempo, esto puede traer incluso hasta problemas psicológicos, porque esa persona tiene una dicotomía entre lo que es y lo que quiere ser. Entonces, se forma una incongruencia. Y el tipo de temperamento que tenemos, como vimos recién con María y con Marta, no es ni bueno ni malo, es un tipo de temperamento. Es parte de nuestra personalidad, como decíamos recién. Cada uno tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sus puntos buenos y sus puntos pulibles. Y el que sí puede obrar en nosotros es el Espíritu Santo. Y puede pulirnos en 9 aspectos del Espíritu Santo. A todos. Desde el más tranquilo y reflexivo hasta el más impetuoso e impulsivo. Porque luego hay variantes, ¿no? No todos somos iguales. Y esto vemos que cada apóstol de Jesús tenía su temperamento. Ellos eran personas como nosotros que habían nacido con su temperamento. Por ejemplo, y bueno, vemos que luego Jesús fue puliendo esos temperamentos. Por ejemplo, vemos a Pedro. Pobre Pedro, siempre lo tomamos de ejemplo.
pero es que en él se nota mucho, que era muy extrovertido. Pedro era impulsivo, pero después de Pentecostés ya no le cortó más orejas a nadie. Y cuando Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, después de resucitar, si le amaba, recordemos que Pedro le había negado 3 veces. Era para que Pedro reflexionara. Por cada una de esas veces que le había negado, le estaba diciendo que le amaba. Pero claro, la primera pregunta, ¿Pedro me amas? Claro que te amo, Señor. La segunda, ¿Pedro me amas? Bueno, sí, te amo. La tercera, ¿Pedro me amas? Y ahí Pedro ya reflexionó realmente si le amaba o no le amaba. Si realmente lo que estaba diciendo solo salía de su boca por su impetuosidad o si lo estaba reflexionando. Y en eso Jesús fue obrando en la vida de Pedro, y fíjense el legado que nos ha dejado impresionante, una persona con un carácter muy extrovertido y muy impulsivo. Luego también tenemos a Pablo. Pablo era una persona de la que se denomina colérica. Él era una persona de acción, una persona que a veces ni esperaba que el Espíritu Santo le mandara a dónde tenía que ir. Él arrancaba y decía, me voy a Asia, me voy aquí, me voy ahí. Incluso en una parte, en Hechos 16:7, el Espíritu Santo le tuvo que decir, aquí no vengas. Y se le impidió, porque él ya estaba arrancando para ir ahí. Era una persona de acción, de mucho. Agarraba y escribía, y nos dejó un montón de cartas, un montón de escritos, porque él estaba constantemente haciendo cosas. Pero asimismo, también Dios lo usó, le dio tiempos en los que estuvo encarcelado para que se aquietara, para que reflexionara, para que no sea tanto hacer, sino que lo equilibre. Los temperamentos de estos apóstoles no fueron cambiados, sino que fueron pulidos. Y los nuestros también. No tienen que ser cambiados, tienen que ser pulidos. ¿Y en qué 9 aspectos tienen que ser pulidos? Fíjense en Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No importa el temperamento que tengas, no importa si eres de acción o si eres reflexivo, y todas las variantes que hay dentro de ello. Lo importante es que el fruto del Espíritu se vea reflejado en tu vida, en tu temperamento, en tu carácter, y eso forma parte de nuestra personalidad, de nuestra persona. Cuando nos rendimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Él nos sumerge en su Espíritu, nos inunda de su Espíritu Santo. Esto quiere decir, nos bautiza con su Espíritu. El bautismo es sumergirse en el agua. Él nos sumerge en el Espíritu Santo. Cuando estamos sumergidos en el Espíritu Santo, comienza una obra de transformación. No de un día para el otro somos pulidos. Hay un proceso de pulirnos del Señor a lo largo de nuestra vida. Lo vemos en los apóstoles. Pedro no fue pulido en el mismo instante en que llegó a Jesús. Después de Pentecostés, el Señor ya desde ahí empezó a hablar, pero después de Pentecostés el Espíritu Santo fue obrando en los apóstoles. Vemos que Pedro, por ejemplo, se peleaba con Pablo, los dos tenían un carácter fuerte, discutían, eran seres humanos, pero el Señor los pulió. Y el Señor puede transformarnos a nosotros. Nosotros con nosotros mismos dijimos, no podemos cambiar nada
ni pulir nada de nosotros mismos. Podemos acercarnos, podemos esforzarnos, podemos algunas cosas, tomar la decisión del cambio, eso es lo importante. Porque si una persona no quiere, el Espíritu Santo no lo va a forzar. Pero si nosotros tomamos esa decisión de que el Espíritu trabaje en nosotros y queremos ese cambio, porque nos damos cuenta de que hay un desequilibrio entre acción y reflexión, el Señor puede obrar y puede hacer crecer ese fruto del Espíritu. Entonces, para concluir, ahora nos toca la reflexión y luego la acción. Tal vez te has identificado más con Marta. Es una persona, echas adelante la acción, casi no tienes tiempo de pensar porque todo el tiempo estás haciendo cosas. Tal vez te has identificado más con María y eres una persona muy reflexiva, te lo estás pensando todo el tiempo y accionas poco o a veces nada. ¿Es más de acción o de reflexión? Cuando tomamos conciencia de esta tendencia a nuestro temperamento, cuando decimos soy más como Marta, soy más como María, ahí ya puedo tomar esta decisión de cambio y de dejar que el Espíritu Santo obre en ese área en la que necesito ese equilibrio en mi vida espiritual. Pero lo importante es que nos sometamos al Espíritu Santo. Lo importante es que de corazón estemos buscando ese cambio y le dejemos trabajar en nosotros. Les invito a ponerse de pie, vamos a orar.